¿Me crees si te digo que esta es la tarta de galletas con chocolate más fácil y rápida de preparar? A primera vista puede parecer una tarta dura y seca, pero todo lo contrario, es una tarta tierna y jugosa. Empezamos preparando la salsa de chocolate. Para ello, en un cazo al fuego ponemos 100 gramos de azúcar y 30 gramos de cacao puro en polvo, unas 3 cucharadas soperas colmadas. Mezclamos, encendemos el fuego y añadimos 120 ml de agua. Por último añadimos 75 gramos de mantequilla. Ahora que la mezcla comienza a hervir, bajamos la intensidad del fuego a fuego bajo y cocinamos removiendo cada poco tiempo durante unos 6 minutos. En este punto que nuestra salsa de chocolate está cocinada, la apartamos del fuego y añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora abrimos un paquete de galletas Digestive, 400 gramos, y las troceamos dentro de un bol. Podemos poner nuestra galleta favorita. Hecho esto, vertemos la salsa de chocolate y mezclamos bien hasta que la salsa quede impregnada en las galletas. Y ya está, así de sencillo. Ponemos la mezcla de galletas y chocolate dentro de un molde de 20 centímetros de diámetro, con papel de horno en la base para desmoldar la tarta fácilmente. Y aplastamos repartiendo bien toda la galleta dentro del molde. En este punto reservamos nuestra tarta en la nevera bien tapada de un día para otro. Tras las horas de reposo preparamos una ganache de chocolate con 80 gramos de chocolate troceado y 80 ml de nata para montar. Calentamos la nata hasta que comienza a hervir y la vertemos sobre el chocolate. Mezclamos bien hasta que el chocolate se funda y quede integrado con la nata. Y ganache terminada, la dejamos reposar 10 minutos para que pierda temperatura. Pasados 10 minutos, vertemos la ganache de chocolate en la superficie de nuestra tarta. Cubrimos bien y reservamos en la nevera durante 30-40 minutos para que la ganache se solidifique antes de desmoldar la tarta. Y ahora ya sí, desmoldamos nuestra tarta y la decoramos con un poco de chocolate rallado. Para rallar el chocolate fácilmente lo tenemos que tener en frío. Ya solo queda cortarnos un trozo y disfrutar. Mirad qué chula ha quedado, se ve toda la galleta mezclada con el chocolate. Y ya veis lo bien que se corta, la galleta se humedece con el reposo y queda con una textura muy agradable. Para nada queda dura ni seca. Queda una tarta con un rico e intenso sabor a chocolate y también mucho sabor a galleta, una combinación buenísima.
Y hasta aquí esta receta, bocateros. Si os ha gustado, compartirla en vuestras redes para que llegue a más gente. ¡Nos vemos! ¡Chao!